lo que habíamos hecho la clase pasada, que era esto. Bien. Entonces, lo que habíamos visto en la clase pasada era qué pasaba cuando teníamos baterías en serie y en paralelo. ¿Sí? Entonces, las baterías siempre tenían un borne positivo y uno negativo que los caracterizan. Y teníamos una conexión en serie que era de esta manera, puenteando los bornes de diferente polaridad. Y tenemos al final, como se ve acá en este dibujo, un borne negativo del conjunto y un borne positivo del conjunto. En este caso, ¿qué pasaba? ¿Qué efecto teníamos? Se sumaban las que Se suman los voltajes. se sumaban los voltajes, exactamente. Entonces, si teníamos baterías en paralelo, digamos, en serie, perdón, se sumaban los voltajes, es decir, vamos a tener una diferencia potencial más alta entre sus bornes y la cantidad de energía, perdón, de cargas que puede entregar es la misma que de una sola, ¿sí? La capacidad de entrega de carga. Y luego teníamos la conexión en paralelo, ¿sí? Que era, como se ve en este dibujo, conectar todos los bornes positivos por un lado y todos los negativos por el otro lado. En este caso, ¿qué salvedad teníamos que tener? ¿Qué consideración teníamos que tener en cuenta? Que todos los voltajes tienen que ser lo mismo. Claro, todas las baterías tienen que tener el mismo voltaje, pues si no lo que va a pasar es que las baterías le van a quemar a la otra, a la que tiene el menor voltaje, o la van a sobrecargar, dependiendo. Entonces, no, no tenemos que conectar nunca en paralelo baterías que son de diferente voltaje. Todas sí o sí tienen que compartir el voltaje, la tensión, diferencia potencial entre sus bornes y la cantidad de carga que puede entregar el sistema, como es. Cantidad de carga total. Igual. Cantidad de cargas es la suma de las tres, digamos, o sea, porque esta puede entregar carga, esta también y esta también. Al mantenerse igual el nivel de potencial, la diferencia potencial, la cantidad de carga que puede entregar el sistema es la suma de las tres disponibilidades de carga de cada batería, ¿sí? Ahora pasamos luego a un pequeño repaso de lo que era capacitor. Bueno, el capacitor era un elemento pasivo, ¿sí? Se utiliza para almacenar carga. Se llama pasivo porque es un elemento que no puede generarse sus propias cargas, sino que solo puede almacenar lo que recibe y volverlo a entregar, ¿sí? Pero no tiene capacidad de generar por sí mismo cargas, ¿sí? Entonces tenía una ecuación que lo regía, que era la ecuación de equilibrio, ecuación de Faraday, equilibrio en un capacitor, en donde tenemos la capacidad, que es el parámetro propio del capacitor, ¿sí? C, igual a la carga sobre la diferencia potencial eléctrico entre sus bornes. Entonces,
nosotros teníamos cómo es aproximadamente, porque las conformaciones en realidad de los capacitores después van variando, pero aproximadamente un capacitor son placas metálicas separadas por una distancia sin contacto y con dos conexiones en la punta. Y la simbología es así, digamos, una simbología que respeta el mismo criterio que la construcción física. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros íbamos a ver, digamos, para la resolución de estos circuitos, que son combinaciones, es cómo se hace, digamos, cómo se hace para nosotros analizar cuál es la carga total que tiene un circuito. Bueno, lo que hacíamos para ese caso es descargar el capacitor. ¿Sí? Un capacitor cargado de repente tiene una cierta carga eléctrica, entonces lo que se hace para cuantificar, digamos, la carga que tiene es descargarlo a tierra. Entonces al descargar nosotros podemos observar cuánta carga tiene. Entonces ese es el proceso que se hacía, digamos, el capacitor está descargado, luego se carga por efecto de una batería generalmente, y luego se produce un proceso de descarga a tierra. Y volvemos al inicio, al capacitor descargado. Pero en este proceso de descarga, ¿sí? Que tenemos aquí, en este proceso de descarga, en este proceso, aquí en esta parte es donde nosotros cuantificamos la cantidad de cargas. Y lo que yo le explicaba era que no es que se considera las positivas y las negativas y se suman. Se suma una vez nomás, las cargas positivas una vez, o las negativas una vez, pero no es que se suma dos veces, se suma una sola vez. Entonces, la conformación que íbamos a estudiar primero era de capacitores en serie. Entonces, lo que teníamos en nuestro circuito en serie era tres capacitores que llamábamos C1, C2 y C3, en los cuales al principio se cargaban con una fuente o con una batería. Si la batería con una diferencia potencial entre sus bornes, que vamos a llamarle BT en este caso, puede ser 12, 24, 6, 4, lo que sea, pero en este caso, como es genérico, lo llamamos BT. ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a estudiar el primer criterio de circuito eléctrico, ¿sí? Bueno, el primer criterio de circuito eléctrico se llama caídas de potencial o caídas de tensión en una malla, ¿sí? Comúnmente conocido también como una ley de malla, pero nosotros lo vamos a estudiar de la siguiente manera, como un criterio de las caídas de tensión en una malla. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una malla, Coca? ¿Qué es una malla? Es un bucle cerrado, ¿sí? Un bucle cerrado en el cual hay un camino que se puede seguir del inicio hasta el final. Eso es una malla. Se llama malla eléctrica. Entonces, este principio dice que la tensión aplicada al sistema, que para nuestro caso, los alcances de nuestro curso, la tensión aplicada al sistema, que para los alcances de nuestro curso es la batería, ¿sí? No tenemos otro elemento de estudio por ahora, ¿sí? Entonces la tensión aplicada al sistema es igual a la suma de las caídas de tensión en contraposición. ¿Y cuáles son los elementos que producen tensiones en contraposición a la batería? ¿Cuáles serían? Fíjense acá. ¿Qué elementos ofrecen una resistencia
al efecto que quiere generar la batería, digamos, que es impulsar cargas. ¿Qué les parece? ¿Qué otros elementos tenemos ahí? Bueno, vamos a pasar a explicar esto. Imaginemos esta situación. Nosotros tenemos esta fuente, digamos, o sea, esta batería, que tiene su borne positivo acá y su borne negativo acá. Imaginemos que de este lado no hay nada, ¿sí? No hay ninguna resistencia. ¿Qué va a pasar cuando apliquemos esta capacidad que tiene, digamos, la fuente o la batería para enviar cargas por este conductor? ¿Sí? ¿Qué va a ocurrir? Se va a generar una... Claro, estas cargas van a venir para acá, ¿sí? Porque están libres, ¿sí? Entonces van a ir a tratar de juntarse con las negativas o tratar de ir a tierra, que sería el caso donde en tierra sabemos que cualquier carga positiva o negativa quiere ir a tierra, digamos, porque tierra tiene neutralidad absoluta. Entonces, este capacitor que está contrapuesto se va a empezar a cargar, ¿sí? Imaginemos que hay solo un capacitor. Él se empieza a cargar de cargas positivas y de negativas que están aquí, ¿no es cierto? En la parte de abajo. Imaginemos que estos no están todavía. Entonces, va a llegar un punto que va a haber tantas cargas aquí, ¿sí? Tantas cargas positivas, que ya en este punto, estas cargas ya como que no van a querer ir hacia acá, porque es como que estas cargas positivas se van a ver atraídas por estas negativas de abajo, pero también repelidas por estas de arriba, positivas. Entonces va a llegar un punto que se llama justamente el punto de equilibrio, en donde eso queda estático, ¿sí? Ese punto en realidad se llega muy rápido, digamos. Si yo conecto una batería a un capacitor, eso en milisegundos ya se produjo la carga, no es que demora tiempo, en un ratito ya se cargó, alcanzándose una tensión igual y contrapuesta, o sea, una diferencia de potencial que va a haber en el capacitor igual a la de la fuente, a la de la batería. Y eso en definitiva es lo que reflejaba nuestra ecuación de equilibrio. Cuando el capacitor está totalmente cargado, va a producirse un nivel de tensión relacionado con su capacidad y con sus cargas. Entonces, esa ecuación te dice qué cantidad de cargas tiene ese determinado capacitor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Podemos hacer la parte de serie? Bien, muy bien. Entonces, en serie lo que va a pasar es, como tenemos tres capacitores, va a haber una diferencia potencial en cada uno, ¿no es cierto? Que vamos a llamarle a esta B1, ¿sí? Esta va a ser B1, esta, la de aquí abajo, después vamos a tener una en el segundo capacitor, que se va a llamar B2, y en la otra vamos a tener a B3, ¿sí? Entonces, fíjense lo que dice, ¿no es cierto?,
el criterio de la caída de tensión en una malla. ¿Sí? Dice que en una malla entera, la tensión aplicada al sistema, que sería esta, tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión en contraposición, que serían estas tres. Entonces, la ecuación matemática, ¿cómo sería en este caso? BT, ¿a qué va a ser igual? A ver. Exacto, va a ser igual a B1, ¿sí? Más B2 más B3. Y eso de hecho está explicado acá porque fíjense que acá se genera una tensión en contraposición que es también B total. ¿Por qué? Justamente porque en una malla entera no puede sobrar una tensión. Siempre las que se aplican en un sentido son iguales a todas las que se aplican en el otro sentido o las que se generan por diferencia de potencial entre los bornes de los capacitores en este caso. Entonces, ya sabemos una relación que existe entre las tensiones. Ahora lo que vamos a hacer es el proceso de descarga. Si vamos a tomar este sistema totalmente cargado, ¿sí? Y vamos a hacer el proceso de descarga. Entonces, ¿qué es lo que se hacía para el proceso de descarga? ¿Se conectaba a qué? A proceso de descarga. ¿Se conecta a qué? Primero, en realidad, se elimina la fuente, la batería, o podemos decir, el término más correcto sería se desconecta la batería y se conecta al sistema ¿a qué? ¿A qué se conectaba el sistema para la descarga total de sus cargas almacenadas? A tierra, ¿sí? A tierra se conecta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eliminar la batería, ¿sí? Entonces, cortamos acá, ¿sí? Abrimos el circuito. Entonces, lo cortamos aquí. Y por lo tanto, ya la batería no va a estar más, ¿sí? La batería la eliminamos totalmente, ¿sí? Y ahora, ¿qué tenemos que conectar? A tierra. Muy bien. Entonces, la tierra, como ustedes saben, ya lo habíamos visto en la clase pasada, se simboliza... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Estaba por acá. Consumo de cargas. Acá está. Se conecta a tierra, ¿no es cierto? La tierra es un símbolo así, como todas rayitas de parejas. Entonces, conectamos este lado a tierra y este lado también. Entonces, ¿qué le parece a usted que va a pasar con las cargas positivas que están en esta ubicación y con las negativas que están en esta ubicación?
¿A dónde van a ir a parar? En este caso, usted tiene que observar, o habíamos visto, digamos, la clase pasada, que ocurría lo siguiente. Ustedes tenían en el proceso de carga, digamos, que era este, una cierta cantidad de cargas almacenadas aquí, una cierta cantidad de carga almacenada aquí y una cierta cantidad de cargas almacenadas aquí. ¿Sí? Entonces, la cantidad de cargas que había aquí, ¿sí? En este punto, en este capacitor C1, era de hecho la misma que en este y la misma que en este. ¿Por qué? Porque estas cargas positivas de arriba venían de la batería y estas negativas de abajo venían de la batería. Ahora, estas positivas y estas negativas y estas negativas y estas positivas salían de electrones libres del propio sistema. Entonces, ¿qué pasaba? Como en este caso aquí no tenés, ¿sí? No tenés nada. Anteriormente, cuando el sistema estaba totalmente desenergizado, no había cargas, ¿sí? En este lugar no había nada y no tenemos conexión eléctrica tampoco, fíjense, está totalmente separado del resto del circuito. Entonces, sí o sí, si vienen cargas positivas y se ubican acá, van a saltar cargas negativas de los electrones libres a ubicarse aquí. Y las equilibrantes, digamos, de esas cargas negativas, que serían las positivas, se vienen y se ubican aquí abajo, ¿sí? Y estas negativas también salen de electrones libres que se ubican aquí para hacer pareja con estas. Y finalmente las positivas que eran de las compañeras, digamos, de estas negativas, se vienen a hacer pareja con estas de aquí abajo, que sí salieron de la fuente. Ahora, la cantidad de cargas que hay, ¿sí? La cantidad de cargas esta, vamos a llamarle Q1, ¿no? Con mayúscula, Q1, Q2 y Q3, son de hecho iguales, ¿sí? Son de hecho iguales porque las cargas que están en el medio solamente están saliendo de electrones libres del material. No es que vienen todas de la batería. Y ahora lo van a ver en el proceso de descarga. Q1 es igual a Q2 igual a Q3. ¿Sí? Entonces, en el proceso de descarga, ¿qué va a pasar? Estas cargas positivas, ¿sí? Se van a desplazar. Vamos a hacerlo con colorcito. Estas cargas positivas se van a desplazar a tierra, ¿sí? Y estas cargas negativas, ¿qué va a pasar? ¿A dónde van a ir las de abajo? Las de bien abajo. Van a ir a encontrarse con las positivas en la tierra, ¿sí? Y estas que están en el medio, ¿qué van a ocurrir? Ya, ahora que desaparecieron estas positivas y desaparecieron estas negativas. ¿Qué va a pasar?
Puede ser que las positivas van para arriba y las negativas van para abajo. Exacto, sí. Se vuelven, digamos, a las órbitas de los átomos en los que estaban, ¿sí? Ya no tienen más esa motivación, digamos, que tenían aquí arriba, ¿sí? Y aquí abajo. Es lo mismo que cuando vos te vas a la pileta, digamos, y digamos, vos vas a la pileta y está lleno de gente, y después a la tardecita, cuando se va todo el mundo, y ya te querés ir también, porque ya no hay más gente para charlar, para compartir, digamos. Lo mismo las cargas positivas quieren estar con las negativas. Si estas positivas de acá se fueron, estas van a volver a donde estaban, ¿sí? Que sería la órbita de los átomos en los cuales salieron. Como esta es una pieza que originalmente estaba sin cargas. Entonces, ¿en qué se convierte esto finalmente? Esto se convierte en un sistema que queda absolutamente en equilibrio sin ningún tipo de cargas. Ahora, la pregunta es, ¿qué cantidad de carga total entregó el sistema? ¿Cuánta carga total se fue a tierra? Eso le pregunto ahora. Fíjense el paso anterior. ¿Qué cantidad de carga fue acá y qué cantidad de carga fue acá? ¿Fue la carga total que había o fue solo una vez la carga? Todas las cargas. A ver. A una carga. 725. No. Lo que fue es solo una vez. ¿Sí? La carga que se fue es la misma, que sería la que estaba en el primer capacitor nomás. O lo mismo que la que estaba en el segundo, o la misma que estaba en el tercero. ¿Por qué no hay? Fíjense que se cuenta una sola vez. Lo positivo con lo negativo se cuenta una sola vez. Entonces, una vez lo positivo y lo negativo, y lo otro volvió a donde estaba, ¿sí? Entonces, las dos ecuaciones que vamos a tener van a ser estas, ¿sí? Vamos a tener que las tensiones son la suma, ¿sí? A ver. Las tensiones son la suma y las cargas son siempre iguales. Y esto lo vimos por qué. Entonces, luego completan las ecuaciones que nosotros vamos a necesitar para el trabajo, cada una de las ecuaciones de equilibrio de los capacitores individuales, que sería, eso sí se cumple. Si aquí tenemos C1, Q1 y B1, para ese capacitor individual se va a cumplir que C1 es igual a Q1 sobre B1. Sí, eso sí o sí se cumple porque la condición de equilibrio para cada capacitor se cumple siempre. La situación de equilibrio. Y eso va a ocurrir también para C2 y Q2 y B2. Y para 3. ¿No? 3 y B3. Entonces, vamos a ver entonces lo que nosotros queremos hacer con este circuito. Y eso es lo que vimos en la clase pasada. Fíjense. Lo que se quiere hacer con este circuito es simplificarlo, es decir, a los efectos eléctricos nosotros buscamos que ese circuito que está en serie, convertirlo en un capacitor que se llama capacitor equivalente. Si el capacitor equivalente es un elemento equivalente, que significa que no es un capacitor que existe en la realidad. O sea, no es que este capacitor al cual yo convertí este circuito a un capacitor equivalente, no quiere decir que el capacitor equivalente existe físicamente en la realidad. No existe en la realidad. Es una simplificación
de este circuito de 3 capacitores, en este caso en serie. Y el término capacitor equivalente, es decir, esa simplificación nos va a ayudar a nosotros luego a hacer simplificaciones mayores, o sea, circuitos combinados donde haya capacitores en serie y también en paralelo. Entonces, vamos a ver lo que pasa trabajando algebraicamente. Nosotros sabemos que Q1 es igual a Q2 igual a Q3 es igual a Q. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a reemplazar, ¿sí? Vamos a reemplazar en todas estas ecuaciones los valores de Q1, Q2 y Q3 por un valor Q, que sabemos que es el Q total, ¿sí? ¿Está? Entonces, vamos a hacer eso para cada una de las ecuaciones. Reemplazando y sustituyendo. Entonces vamos a tener que C1 es igual a Q sobre B1, C2 es igual a Q sobre B2 y C3 va a ser igual a Q sobre B3, ¿sí? Hasta ahí hemos trabajado algebraicamente. Ahora, para poder reemplazar, ¿sí? En esta ecuación, que es la ecuación de B total, ¿sí? Para poder reemplazar aquí, ¿qué elemento tenemos que despejar? ¿Sí? ¿Cuál sería el que tengo que despejar de estas ecuaciones? B1, B2 y B3. B1, B2 y B3, exactamente, así es. Está muy bien, está perfecto. Digamos, entonces, de aquí, ¿cómo vamos a despejar? ¿A qué nos va a quedar B1? B1 nos va a quedar igual a C1 por Q. B1 es igual a C1 por Q. B1 nos va a quedar igual a Q sobre C1, ¿no es cierto? Exactamente. Porque este B1 está dividiendo, pasa multiplicando y este pasa dividiendo. Entonces, así lo mismo va a ocurrir con el B2 y con el B3, respectivamente con C2 y C3. Y observemos aquí el B total, ¿a qué va a ser igual? Fíjense que eso es muy interesante. El B total va a ser igual a, de hecho, si nosotros ponemos aquí, el B total, que es la tensión total aplicada al circuito, va a ser la carga total, que nosotros sabemos que el circuito en total entrega una vez Q. Eso ya lo vimos demostrado aquí. Va a ser igual a la carga total sobre la capacidad. ¿Qué capacidad para el circuito total? La capacidad equivalente, ¿sí? Si sabemos que es el total, digamos, el total de cargas y el total de tensión aplicada, se relacionan a través de la capacidad equivalente y el sistema equivalente en el equilibrio. Entonces lo que hacemos es ahora, todas estas ecuaciones las reemplazamos, ¿sí? De hecho, en la primera que traíamos, que es la de bien arriba. Entonces nos va a quedar B total sobre capacidad equivalente. Y ahí lo vamos a hacer en 2 renglones para que sea más fácil el trabajo algebraico, ¿sí? Entonces vamos a poner capacidad